encontramos en un momento de definición para la ruta que tomará la transformación educativa de nuestro país para los siguientes años. Hoy vamos a hablar de este tema aquí en el programa porque aprender es un derecho. Con la llegada del nuevo gobierno federal, se anunciaron varias reformas legislativas, entre las que destacan la creación de la Guardia Nacional y la reforma educativa. A decir del presidente López Obrador, con la reforma educativa, se cumplirá con el compromiso hecho al magisterio de no volver a faltarles al respeto con evaluaciones punitivas. En su propuesta educativa, resalta la eliminación de los exámenes de ingreso y permanencia al servicio docente. Incluso se propone la eliminación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y en su lugar operaría el Centro para la Revalorización del Magisterio. Sin embargo, los legisladores aseguran que la reforma será enriquecida con las propuestas de expertos, académicos, sociedad civil y de autoridades en la materia, cuyo interés es impulsar un nuevo modelo en favor de niñas, niños y jóvenes. Por su parte, organizaciones sociales señalan que el enfoque debe estar centrado en el derecho de los niños y niñas a recibir una educación de calidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente miércoles. Soy Fabiola Guarneros. Me da mucho gusto saludarlos porque este tema es verdaderamente importante, trascendental para la vida de nuestro país. El tema de la educación, hemos dicho hasta el cansancio que la piedra fundamental de toda sociedad, de toda democracia, de toda estructura, de comunidad, de familia, tiene que ver con la educación. Y pues ustedes saben que es un tema de trascendencia por lo que se discute en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, pero vamos a presentar a quienes nos acompañan en el estudio para hablar del tema. ¿Cómo estás, Ilian Cedeño? Muy bien, Fabi, muchas gracias, muy bien aquí, interesada en este tema que ha sonado por mucho tiempo, pero ahorita está en el punto más difícil, ¿no? En su definición total. Además de un interés periodístico, pues tú eres mamá de una niñita, ¿no? Así es, y por supuesto que me preocupa que la educación que reciba sea de calidad. Exactamente, ¿no? Y pues, ¿quién mejor para hablar de este tema que pues una gran representante de Mexicanos Primero, que hay que decirlo, vino a revolucionar el pensamiento educativo que teníamos en el país, pero no solo eso, también a abrirnos los ojos de todo, pues los fraudes que había, la corrupción en el sistema, la venta de plazas, cómo incluso se daban puntos en el escalafón si ibas a las marchas o no para que pudieras obtener un puesto de dirección, cómo se vendían las plazas. Empezaron a meterse a abrir, hasta encontrar que además de esa corrupción había una gran deficiencia en nuestro sistema educativo. No estábamos preparados en matemáticas, no estábamos preparados en español. Si leíamos de memoria casi, no comprendíamos, no sabíamos cómo nos estaban enseñando y cómo estábamos aprendiendo. Y hoy en el estudio está la directora general de Mexicanos Primero, Jennifer O'Donoghue. Bienvenida, Jennifer. Muchas gracias, muy buenos días. Es un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Y además quiero comentarle al público que tiene realmente pues poco que estás en la Dirección General de Mexicanos, pero atrás tenías toda la investigación, todo el soporte que presentaba Mexicanos Primero. Muchísimas de las investigaciones estaban dirigidas, inspeccionadas, supervisadas por ti, Jennifer. Sí, así es. Llevo en la Dirección General desde octubre, pero antes de eso sí estuve 6 años como directora de investigación en Mexicanos me tocaba ir a las presentaciones de todos los estudios que se han publicado y Jennifer siempre era una de las ponentes, nos explicaba los estudios, cómo se enseñaba. Y hoy hay un gran reto en el país, porque es muchos le llaman contrarreforma educativa, otros la nueva reforma educativa, pero pues no hay más información de lo que se quiere, Jennifer. ¿Qué opinas tú? Sí, lo que estamos viendo ahorita es un nuevo momento donde hay una propuesta para cambiar el marco normativo. Entonces, ese marco que
que rige el sistema educativo, que sabemos que no va a necesariamente cambiar lo que pasa en el aula, porque eso es, la verdad, lo más importante y lo más difícil, pero sí marca la pauta, nos habla de las expectativas, qué podemos esperar de nuestro sistema educativo, y más que nada, ahorita que estamos hablando de una reforma constitucional, habla de cuáles son las obligaciones del Estado. Entonces, y como nosotros como ciudadanos, nosotros como mamás, como papás, ¿qué podemos esperar y exigir de nuestro sistema educativo? ¿Cuáles son nuestros derechos? Entonces, ese es un punto muy importante porque desde luego, ¿no? Como el derecho y cómo concebimos el derecho desde la Constitución marca todo lo que podemos después salir a pedir y exigir y esperar. Y en ese sentido, ahorita en diciembre, el presidente presentó una iniciativa para reformar de nuevo el artículo 3º, que es el artículo que es en materia educativa en la Constitución. Entonces, ahorita están en discusión y de hecho hay otras iniciativas también. Los partidos de la oposición presentaron una iniciativa propia para también reformar el artículo 3º y esa es la discusión que estamos viendo ahorita en la Cámara de Diputados. Yo creo que sí ha sido un planteamiento muy complejo porque desde hace años se empezó a hablar de esa reforma. Creo que desde antes de que se conociera a fondo lo que quería plantear, la gente o quienes estaban interesados, ya lo dijo Fabi al inicio, ciertos sectores de la población tenían un interés práctico en que no se modificara o que se modificara. Y sin conocerla a fondo ya se habían levantado todos, ya estábamos con los pelos de punta en muchas partes del país, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la coordinadora, todo lo que se dio para evitarlo. Ahorita que está en comisiones y en discusión en la Cámara de Diputados, un punto que ustedes están planteando también es se va a modificar un artículo constitucional con palabras clave. Nosotros como periodistas sabemos que una palabra marca una diferencia tremenda, ¿no? Sí. Y empezando por una palabra, ¿no? Suprimir la parte donde en el artículo dice aprendizaje. Ustedes tienen una campaña enfocada realmente a eso. ¿Por qué no quitar la palabra aprendizaje? Así es. Sí, uno de los avances más importantes de la reforma de 2013 fue precisamente eso, como que reconocer por primera vez que el derecho a la educación no se limita al derecho de estar en la escuela, porque de poco nos sirve pasar años en la escuela si no aprendemos. Entonces, fue eso, como está ahorita, hoy en día vigente todavía, la Constitución dice que el Estado tiene que garantizar el máximo logro de aprendizaje de los niños. Entonces, eso es, de nuevo, un avance muy importante, representa progreso, porque ahorita, sí, como que el Estado tiene que hacer todo lo posible para asegurar, garantizar que los niños aprenden. Pero eso es lo que está en riesgo ahorita. La iniciativa del presidente borraría esa palabra de aprendizaje y deja de nuevo la definición del derecho a la educación como el derecho a acceder a una escuela. Y lo que estamos tratando de hacer nosotros es hacer un llamado a los ciudadanos, socializar la idea, pedir que reflexionemos sobre la importancia del aprendizaje, porque el aprendizaje hace quienes somos, ¿no? Somos quienes somos porque hemos aprendido ciertas cosas, porque hemos desarrollado ciertas habilidades. Entonces esa parte, y desde luego estamos hablando de un desarrollo integral, entonces no se limita al aprendizaje de matemáticas y español o lectura, ¿no? Realmente es el desarrollo creativo, el desarrollo físico, el desarrollo socioemocional y desde luego el desarrollo cognitivo. Pero sin todo ese paquete de desarrollo no seríamos las personas que somos hoy. Y eso es algo que nos preocupa mucho porque quitar eso de la Constitución significa que depende de la suerte. Entonces depende de en qué escuela estás, de qué familia vienes y ya no es algo que el gobierno, el Estado tiene que estar cuidando para todos. Pero en este punto, por ejemplo, ¿qué hace la diferencia el término aprendizaje? Es decir, ya nos queda claro que no es lo mismo memorizar o no es lo mismo dotar de un paquete de libros y a ver cómo le hacen y se los aprenden, o las planas mentadas, del 1 al 100, 5 veces, ¿no? Entonces, para que igual nuestro auditorio lo entienda muy, muy clarito y se sume a todas estas campañas y le exija a su legislador, a su representante, que se tome las medidas que ellos decían. Aprender cómo tendría que garantizar el Estado el aprendizaje, con qué herramientas. Sí.
Como está ahorita en la Constitución, son 4 elementos. Entonces, esos son los métodos y materiales. Entonces, el Estado tiene que asegurar que el plan de estudios, por ejemplo, que los materiales, que los libros de texto son los más adecuados para promover el aprendizaje de los estudiantes. Otra cosa es lo que en la Constitución dice que la idoneidad de los docentes y directivos, pero ese es básicamente el papel del Estado en asegurar que los docentes y los directivos en las escuelas tengan la formación, que hayan desarrollado las capacidades, las actitudes, las habilidades necesarias, de nuevo, para promover el aprendizaje de otros. Tiene que ver con la infraestructura, entonces garantizar que haya una infraestructura digna, una infraestructura de nuevo orientada al aprendizaje y una organización escolar adecuada. Entonces, como que, perdón, las decisiones que se toman de cómo van a organizar la escuela, el horario, las clases, el uso de los espacios, entonces todas esas decisiones que se toman en las escuelas, en las comunidades escolares, pero que de nuevo estén pensados para promover el aprendizaje de los niños. Pues tienes mucha razón, acabas de decir algo muy, muy importante, que es que no sea la suerte, o sea, que no sea a través de la suerte la escuela que te toque, el profesor que te toque, el director que te toque, para que puedas tener una educación o un aprendizaje de calidad. Y lo comento rápidamente para irnos a la pausa, de pláticas, ¿no?, con personas de distintos lugares y todo, en estas pláticas de café, de mamás, donde dices, ¿y por qué no tienes a Perengano en la escuela pública, ¿no? Ya sabemos muchas deficiencias, pero también hay muchas escuelas públicas que le echan muchas ganas, se preparan, se reúnen en consejos técnicos. Y me decían, no, es que ahí la escuela que tú le dije, porque yo conozco una muy buena, de verdad, tiene música, tiene inglés, la educación física es de lunes a viernes, la educación física no es, y no es tampoco por ser peyorativo, como una escuela particular donde hay jueguitos, resbaladilla y la casita. No, aquí hay llantas, aquí hay colchonetas, aquí saltan obstáculos, aquí hacen vueltas de maroma. Yo dije, wow. Sí. Y me dijo, no, pues esa escuela tiene suerte y está en buena zona. Vete a una por el sur de Iztapalapa o las periferias, Gustavo Amadero. Ni meterlos ahí. Y entonces, ¿qué hacen los papás? Tienen que pagar una escuela particular, y estamos hablando, no estoy hablando de zonas económicamente holgadas, estoy hablando de personas que viven en Tláhuac, de personas que viven en Iztapalapa, de personas que viven en Cuautepec, Barrio Bajo y Barrio Alto, en la Gustavo Amadero, que las escuelas públicas de ahí no son garantías, porque además ahí se fomenta también, hay mucho bullying también, porque no hay lo que tú dices, toda esta socialización, valores, y tienen que pagar, hacer el sacrificio para pagar una escuela particular de 4,000 pesos, que es mucho para personas que ganan el salario mínimo, porque no pueden tener acceso a una escuela de calidad, que es nuestro derecho, está en la Constitución, y que lo pagamos con los impuestos. Entonces, vamos a hacer una pausa y regresamos con este tema. Somos lo que aprendemos. Y aprender es parte de nuestro derecho a la educación. Por ello, la palabra aprendizaje no puede desaparecer de la Constitución. Cualquier cambio debe ser para avanzar y mejorar. Y no podemos retroceder. La iniciativa para reformar el tercero constitucional es un momento que debemos aprovechar. Un momento histórico. Y una oportunidad para que los legisladores garanticen este derecho a los niños y jóvenes. No se confundan y decidan con responsabilidad. No podemos aceptar menos. Aprender es un derecho. Aprender es un derecho. Aprender es un derecho. Aprender es un derecho. Aprender es un derecho y tenemos que luchar por él. Un punto muy importante que tratábamos antes de irnos a corte era esa idea de que las escuelas públicas eran malas en general y solo una entre muchas tenía calidad educativa. Algo que no debía ocurrir porque básicamente el Estado o el gobierno tendría que garantizar que todas en la colonia que estén sean de calidad. Pero ¿cuántos hemos escuchado esa historia o la mamá que quiere que cambien a su hijo de grupo? No vayamos muy lejos de escuela, sino que entre varios maestros solo había uno o hay uno bueno o la maestra. Claro. Y entre las mamás a la salida platicando, es que la maestra tal es muy buena. Y es que tal se duerme en la clase, es que tal nada más los pone a dibujar, a jugar. Y entre las mismas mamás, papás,
van evaluando al maestro y solo hay 1 o 2 conocidos que son buenos. Aquí también es lo que pelean en Mexicanos Primero y en otras organizaciones de la sociedad civil, que todos los docentes tengan una calidad, una preparación necesaria, algo que buscaba la reforma en un principio, que era evaluarlos para que sea su docencia de calidad, y que ahorita se derogó, ese inciso se derogó, que ya no esté obligado el Estado a garantizar que el docente tenga una preparación, un grado escolar incluso, decía. Qué angustiante es esto, ¿no? Sí. Porque ahora cualquier estándar sería de calidad, entonces, o depende de quién lo vea. O no estamos otra vez invirtiendo en ya no solo en los niños, que eso vamos a tratar también de la primera infancia en otra parte del programa, en este mismo, sino el tema de a los maestros, prepararlos con las nuevas herramientas, con los nuevos conocimientos, con la nueva forma de enseñar. Sí, yo creo que ese punto es fundamental, ¿no? Mucho se habló de que se culparon a los maestros por los males del sistema educativo, y yo creo que eso sí es una visión equivocada. Los maestros no tienen la culpa, el Estado, desde luego, es el que tiene que garantizar. Y lo que nosotros hemos visto a lo largo de esos años investigando es una falta de formación adecuada, una falta de acompañamiento a los maestros, y eso porque no está en la Constitución, de un lado, y también porque desde la implementación hay mucha simulación en el gobierno, ¿no? Entonces, los apoyos no llegan a los maestros. Algo que vemos en la iniciativa ahorita de reforma, que consideramos un avance, es que se reconoce desde la Constitución el papel trascendental, fundamental, de los maestros en el proyecto educativo, y habla del derecho de los maestros a acceder a formación continua. De nuevo, para nosotros esa es una visión todavía insuficiente, porque habla del acceso, pero no habla del aprendizaje. Entonces, los maestros también tienen el derecho a aprender, y el Estado tiene que garantizar que esta formación es adecuada para que los maestros puedan desarrollar lo que necesitan para tener eficacia, ser efectivos en el aula, que es lo que todos los maestros conocen. Nosotros trabajamos con muchos maestros, conocemos a muchos, tenemos un premio que damos a maestros ejemplares desde hace 11 años, y en ese proceso cada año estamos en un proceso de evaluación con 400, 500 maestros al año, viendo su trabajo y lo que están haciendo. Entonces, me consta el gran trabajo que están haciendo muchos maestros en las escuelas, pero del otro lado, esa falta de apoyo. Entonces, si desde la Constitución solo se habla del acceso a un curso de capacitación para maestros, eso para nada garantiza al maestro que pueda ejercer su derecho a aprender y de tener las herramientas necesarias para poder hacer su trabajo. Jennifer, ¿y cómo sería el mecanismo para estimular a estos maestros? Porque hay que tenerlo claro y decirlo, que estos maestros pues son personas comunes y corrientes, con vidas propias, con hijos, con un salario que, pues sí hay que decirlo, o sea, si no son los grandes dirigentes que son los que negocian y no quieren perder sus beneficios y todo lo que han ganado a través del amago, del bloqueo, del cierre de vías, ¿no? Los que son los maestros de aula no tienen un salario muy bueno, son salarios medios, un salario, no sé, 12,000, 14,000 o 20,000 cuando mucho. Pero ese maestro también tiene hijos. Ese maestro, si le tocó una escuela de tiempo completo, sale hasta las 4 de la tarde. Y en lo que se traslada a su casa, si corre con suerte, vive a 1 hora. Si corre con mala suerte, vive a 2 horas. Y a lo mejor tiene que tomar transporte público, porque esa es la realidad de un maestro mexicano. Entonces, está de lunes a viernes con una jornada hasta las 4 de la tarde y en el mejor de los casos, en otro a las 2 de la tarde. O más porque luego agarran un turno extra. Los que tienen que tener 2 plazas porque no alcanza. Entonces salen a las 12:30, 1 y luego entran en el turno de las 2 de la tarde hasta las 6. ¿Cómo sería la preparación para ellos? Porque tienes razón, están los cursos y ahí están. Y podías ir o no podías ir, o te mandan el sábado hasta Zacatenco, ¿no? Antes los cursos eran en el Politécnico. Entonces, pues decían, no, o sea, yo el sábado tengo que lavar la ropa, tengo que ir al súper, tengo que atender a mis hijos. O sea, ¿cómo los estimulas?
Sí, lo que la evidencia dice, ¿no? Y eso que nosotros hemos estado investigando, ese tema específicamente de la formación de los docentes, es que la mejor formación para un docente es la formación relevante y pertinente. Eso que pasa en su escuela, que pase en el colectivo docente. Entonces, que dejemos de ver a los docentes como individuos aislados, cuando realmente es una comunidad docente, una comunidad escolar, donde el colectivo de docentes en la escuela tiene que trabajar juntos para lograr los resultados que quieren ver con los niños. Entonces, no es que a mí solo me toca primero y después a ti segundo. No, a nosotros nos tocan trabajar con esos niños y garantizar su derecho a aprender de todos los niños en la escuela, juntos. Entonces, ese tipo de formación que el Consejo Técnico que mencionaste al principio es una herramienta, pero es una herramienta todavía insuficiente porque es una vez al mes, unas horas. Entonces, necesitamos transitar así un modelo donde, de nuevo, el Estado está apoyando a las escuelas para que puedan tener más espacios para ese desarrollo dentro de la escuela con sus colegas, observando la clase del otro, yendo a otra escuela, aprendiendo de lo que están haciendo en otras escuelas. Entonces, eso realmente es la formación que más va a poder impactar en lo que pasa en el día a día en las escuelas. También cada maestro va a tener una necesidad más personal. Entonces, por eso tenemos la línea de los cursos y la preparación más personalizada, pero como que el centro de la formación docente tiene que ser en la escuela y con el colectivo docente. Sí, y también se entiende esta parte en la que es distinto en cada escuela la deficiencia que tienen, ¿no? Y la carencia con la que lidian también los maestros, porque hay que decirlo, y conocemos muchos casos en la que ni siquiera tienen papel higiénico en el baño, no cuentan con servicio de limpieza. Ni siquiera, no existen. Los padres de familia tienen que poner junto con la lista de útiles, tienen que llevar 12 rollos de papel de baño, tienen que llevar medio litro de jabón para las manos, tienen que llevar toallas sanitas, te lo digo porque están las listas, o sea, lo piden. Y no debería ser así, ¿no? No debería ser así. El insumo del trabajo. Y luego la maestra trabaja en esto de 12 rollos, multiplíquelo por tantos niños, que a veces no le pueden ir controlando al niño. Si le controlan, al final no faltará la mamá que se queje. Y también es una labor titánica estar lidiando con todo esto, hacer rendir el insumo básico, ¿no? También, y como dice, está involucrado en una buena educación también esto, porque el niño desde ahí aprende hábitos. Mira, hay profesores que, como dice Jennifer, tienen mucho interés, ¿no? Y de repente pues traen sus computadoras y van a utilizar las técnicas, mejorar. No hay proyector. No hay luz. No hay luz. Bueno, tenemos no hay cañón, ¿no? O sea, sí, muy buen tema. Tenemos que ir a una pausa. No se despegue, al regresar seguiremos hablando de este tema. ¿Qué aprendí en la escuela pública? Uy, muchas cosas. A pensar, a debatir, a argumentar, a escuchar, a respetar la opinión de los otros. Mi mente, mi vida serían un páramo. Si alguien no hubiera estimulado mi curiosidad científica, literaria, me hubiera quedado sin las dos grandes pasiones de mi vida, que son preguntar y aprender. Pues el tema es muy interesante y sí, yo retomo lo que dice en el promo que estábamos viendo en la pantalla. Pues sí, es que antes también había unas escuelas públicas que por suerte, que es lo que tenemos que eliminar, que no sea por suerte que te toque ir a una muy buena escuela pública, ¿no? Yo tengo que decirlo, yo estudié el preescolar en una escuela pública, la primaria en una escuela pública, la secundaria en una escuela pública, estuve en el SSH Sur, en la UNAM, y estuve en la carrera de Ciencias de la Comunicación en la UNAM. O sea, yo puedo decir que yo fui en una escuela pública. Y en esa escuela pública, afortunadamente, tenía maestros con compromisos. Yo todavía conozco algunas escuelas públicas que tienen este compromiso, pero no debe ser, como lo dijiste tú muy bien, Ilian, un tema de suerte o de chiripada, ¿no? Sino de un compromiso. Pero, Jennifer, ¿cuáles son los riesgos para ya entrar en esta materia de la discusión que hay en la Cámara de Diputados? Porque primero estuvieron los foros de consulta y después ya va a empezar en comisiones la discusión. ¿Cuáles son los focos rojos o los riesgos que tú ves en esta nueva propuesta de reforma educativa?
Los focos rojos que vemos nosotros son 5. El primero es el que ya hemos estado hablando, el tema del aprendizaje. Entonces, como sabemos, cada cambio en la reforma, en la Constitución tiene que ser para avanzar, para progresar. Los derechos humanos tienen que ser progresivos, cada vez más, cada vez mejor. Y en ese sentido, regresar a una visión del derecho que no incluye la parte del desarrollo de las personas es un retroceso claro. También es un punto toral, porque desde ahí se desprenden otros focos rojos. El segundo es que se eliminaría la educación inicial. Entonces, desde 2002 se agregó a la Constitución que el Estado tiene que promover la educación inicial. Esa es la educación para los niños de 0 a 3 años, que no significa que están en la escuela, no es meterles a un edificio, pero es más bien asegurar que tengamos objetivos de desarrollo compartidos, ¿no? Que haya apoyos para las familias, que hay programas así como estancias infantiles, por ejemplo, centros de desarrollo infantil, que visitas domiciliarias. Entonces, los mecanismos son muchos, pero lo importante es que desde el Estado tiene que garantizar ese desarrollo de los niños más chiquitos, porque es ahí, como saben, que más del 90% de nuestras conexiones neuronales se desarrollan. Entonces, sí, los primeros 3 años de vida dicen que son la parte toral para formar una persona. Sí, y es de ahí donde se abren las brechas que vemos después. Entonces, lo que vemos, las desigualdades que vemos en la sociedad, se abren en los primeros años de vida. Y si no estamos trabajando ahí, si no invertimos más en esos primeros 3 años, no vamos a cerrar las brechas. El tercer foco rojo tiene que ver con el tema de la educación incluyente. Entonces, ese es algo que en la iniciativa se propone, ¿no? Incluir que el Estado tiene que promover una política educativa incluyente, pero empieza a listar ciertos tipos de desigualdades o exclusiones. Y a la hora de hacer eso, que ahorita en la iniciativa son desigualdades que tienen que ver con temas de etnicidad o de nivel socioeconómico. Pero como podemos ver, eso deja fuera a grupos enteros de personas. Niños con discapacidad, por ejemplo, no estarían incluidos dentro de esta definición de inclusión. Entonces, lo que necesitamos es una visión de inclusión suficientemente amplia para incluir a todos, porque podemos seguir haciendo listas y listas, pero el día de mañana una nueva exclusión va a aparecer. Exacto. Y no va a estar en la lista. Entonces tenemos que trabajar en ese punto. El cuarto foco rojo es el que mencioné de los derechos profesionales de los docentes. Entonces, ¿cómo aseguramos para los docentes procesos, mecanismos transparentes, imparciales, equitativos para su ingreso y su promoción y el avance en su trayectoria profesional, la parte de formación, su formación inicial y continua, todos los apoyos que llegan para los maestros? Entonces tenemos que fortalecer esa parte. Y el quinto foco rojo que vemos es la eliminación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que nosotros hemos dicho, como no tiene que llamarse así, pero lo que necesitamos es un instituto autónomo encargado de monitorear, de vigilar el cumplimiento de ese derecho, y no debe ser dentro del mismo gobierno, ¿no? Claro. El gobierno tiene que implementar, tiene que diseñar, tiene que asegurar que está haciendo lo necesario para que los niños puedan ejercer su derecho. Pero necesitamos un ente externo que pueda decir si el Estado está cumpliendo o no con esa obligación. Y la propuesta, como viene ahorita desde el presidente, es un centro que estaría dentro de la misma Secretaría de Educación Pública. Entonces, estaríamos en una situación donde el gobierno es juez y parte. Exacto. Entonces, necesitamos evitar esa situación. Sí, un punto que tocaste de los focos rojos, la educación inicial. Y recientemente estamos trabajando en ese punto y buscando que sea una buena educación inicial y, como dices, incluyente también. Y en días pasados anunciaron el cierre de las estancias infantiles y de los centros especializados para niños con discapacidad. Sí. ¿Qué pasa ahí? Estamos hablando de un retroceso, hablamos de una parte que se está rompiendo en esta modificación, ¿no? En este modelo educativo, porque como dices, entonces, ¿qué niños son los que nos importan? Ahí nos estamos perdiendo. Pero, ¿o me importan todos los niños
Pero está mal, porque son en ellos, o sea, ellos son donde tienes que sembrar esa semilla del crecimiento, del progreso. La misma Naciones Unidas, a través de UNICEF, ha documentado la importancia de esta estimulación temprana, ¿no? El tema es que en estas estancias infantiles, como dice Jennifer, o sea, no se trata de que se cree una escuela y, no, o sea, más, porque no ahí están los maestros ni nada, pero en estos lugares donde está, se dé esta estimulación temprana, el rayado, las bolitas de papel, el rasgar, les enseñan con tijerita, pinzas, es motricidad fina. Y la abuelita no lo va a hacer. Todo eso es desarrollo. Que lo cuiden los abuelos, decían la propuesta alternativa. Yo creo que un abuelito no va a hacer eso. Hábitos de higiene, ¿no? De sociabilización. Es decir, estamos, como dices, perdiendo mucho más porque esto ya estaba y ya habían logrado que en las guarderías del IMSS, por ejemplo, el último año de la guardería del IMSS, que es cuando los niños ya cumplían 4 años, ya los metían como al primero de preescolar y ya los estaban certificando. Ya había este avance, ¿no? Vamos a hacer una pausa para seguir con el tema que, como ven, da para mucho. No le cambie, por favor. En la escuela me enseñaron a no subestimar mis ideas, a cómo llevarlas a cabo, a cómo trabajar en equipo y terminar haciendo una película. Probablemente las historias no me hubieran interesado. No sabría cómo relacionarme con la gente. Aprender es un derecho. Estamos viendo un poquito de esa campaña que encabeza Mexicanos Primero, el derecho a aprender. Y es eso, no perder de vista que es un derecho. Y platicábamos fuera del aire esa diferencia que se marca y que no debería ser porque se refleja en la vida adulta entre los niños que no pueden acceder a una educación privada y los que por necesidad siguen en la pública, porque de querer, yo creo que a estas alturas muchos papás dirían, no, pues a la privada, pero luego no se puede y no es una solución que después termina reflejándose en la vida adulta y como bien dice Jennifer, no es algo democrático, ¿no? Explícanos un poquito más de este enfoque de Mexicanos Primero. Para nosotros la escuela pública es la base para la democracia. Entonces, si queremos una democracia fuerte, necesitamos fortalecer a nuestras escuelas públicas, porque ahí es donde empieza la convivencia entre todas las personas. Entonces, a la hora de separar a ciertas personas, ciertos grupos en educación privada, lo que estamos haciendo es decir que no tenemos una democracia, no tenemos una sociedad donde todos somos iguales, donde todos somos merecidos del mismo derecho, pero tenemos sistemas excluyentes y diferenciados para diferentes grupos y mucho con base en clase o en estado socioeconómico. Entonces, realmente lo que necesitamos es fortalecer la escuela pública como el espacio donde todos pueden estar juntos, aprender juntos y igualar las oportunidades de vida que podemos tener. Algo muy importante en la discusión sobre la educación inicial, por ejemplo, y en la propuesta del presidente de dar dinero directamente a los papás, es que parte de la razón de ser de tener escuelas, ¿no? de tener el Estado como garante del derecho es igualar las oportunidades, ¿no? Porque si solo estamos dando dinero a las familias, entonces estamos desde nuevo, limitando a los niños a la situación familiar. Entonces realmente lo que necesitamos es espacios donde todos pueden estar juntos, donde todos tienen esa oportunidad de superar su contexto, de que no importa de qué tipo de familia vengo, de qué condición socioeconómica, qué condición cultural, etcétera, yo puedo tener las mismas oportunidades para aprender y para, como hemos visto en nuestra campaña, ¿no? Hablan de descubrir nuevos mundos, de ir más allá de lo que sería posible si se quedaran en su contexto familiar, en su contexto de su comunidad, y realmente abre la puerta a descubrir una nueva pasión, también como han mencionado los participantes de nuestra campaña. Y es eso, ¿no? Queremos eso para todos. Y si no podemos garantizar eso para todos, seguiremos con una sociedad excluyente y inequitativa. Jennifer, en el testimonio que escuchábamos cuando regresábamos del corte, él decía que ahí aprendió no solo a imaginar, sino a trabajar en equipo.
a escuchar otros. Y tú hablabas también en el corte de este concepto de educación ciudadana o educación para el civismo, ¿no? Sí, sí. Sí, eso, bueno, es un tema que yo trabajé por muchos años, es una pasión mía, pero realmente lo que necesitamos es espacios donde las personas pueden, de nuevo, tenemos que vivir en una sociedad con otros. Y si no aprendemos eso desde chiquitos y de que lo que significa vivir con otros, significa no solo convivir, no solo vivir en paz, pero realmente trabajar con otros, construir con otros para que tengamos la sociedad que queremos, ¿no? Entonces, ese es trabajo de nosotros como ciudadanos y eso es algo que los niños más chiquitos son buenísimos para eso, ¿no? Entonces, pueden, desde sus juegos, ¿no? La importancia del juego en los primeros años de vida y en esa parte de la educación inicial. Entonces, en los juegos es donde los niños aprenden, como mencionaste, ¿no? Como de tomar turnos, ¿no? Entonces, ahorita es mi turno y después te toca a ti de compartir y de juntos desarrollar algo, un proyecto común. Y ese es algo que de nuevo necesitamos empezar a trabajar eso desde los primeros años de vida. Es una parte natural de los niños y a la hora de tenerlos como que separados y sin esas oportunidades de aprender juntos, estamos limitándoles a ellos, estamos quitándoles algo que por naturaleza ya es parte de quienes son. Y ahorita también retomando esto de la educación inicial, por ejemplo, hay niños que por diferentes motivos, familiares, sociales, de la forma de pensar, incluso los papás, o porque no hay los recursos, porque también enviarlos a la escuela, aunque sea pública, sí hay unos gastos extras, materiales didácticos, el papel de baño, ¿no? Etcétera. Hay niños que no cursan los 3 años del preescolar, ¿no? Y entran a primaria sin nada, sin ese antecedente, ¿no? La maestra de primero tiene que volver a los básicos con esos niños, a que hagan lo que decía, que parece simple, pero no, el hecho de hacer las bolitas, de rasgar, para utilizar el lápiz. Los niños de esa edad, de 3 años, 4, empuñan, ¿no? Entonces hay técnicas incluso, como te digo, maestras que se ingenian, en un calcetín solo hacen el dedo, sacan el hoyo en el dedo gordo para que ellos aprendan, todo el calcetín está aquí y eso. Fíjense lo que hacen esas maestras. Observen a sus hijos, señoras, también no los dejen al garete. Y todo eso lo aprenden en esa educación inicial, en estos jueguitos de las estancias infantiles, de los CENDIs, de las guarderías del ISSSTE, de las guarderías del IMSS. Todo eso es parte de esa educación inicial, ¿no? Y las reglas de convivencia, que es muy parte. Entonces, es muy, muy importante. Por eso preocupa que se quiera limitar a una situación de entregar el dinero al abuelo, porque a lo mejor no hay abuelos, a lo mejor los abuelos ya están cansados, a lo mejor los abuelos ya no quieren. Y tercera, le estás quitando esa oportunidad a ese niño de explorar cosas distintas. Ahora, los que se quedan en casa, vamos a ser honestos, los papás ya no tienen tiempo de nada. Tienen que trabajar, trasladarse y hablo de cualquier parte del país, trasladarse al lugar de trabajo, si es en rancherías, mucho más, se llevan mucho más tiempo. Lo mismo en la ciudad. Entonces, ya no hay esta convivencia, ya no están involucrados. Quiero hacerles esta pregunta, ¿quién de verdad platica con sus hijos, ¿no? Vamos a hablar de 6 años, de 4, 5, 6 años. Y le empieza a platicar y explicarle lo que pasa en otro país, en la vida, por qué el sol sale de tal lado, por qué la luna se... A ver, ¿quién? Estoy segura que ya nadie. Y se los digo porque apenas escuché a mi hijo que me dijo, mamá, ¿tú sabías que la Plaza Roja se llama Plaza Roja porque hay un edificio Castillo Rojo? ¿No? Y yo, ¿por qué lo están viendo en la escuela? ¿Y por qué se detienen? Y el otro niño llegó, porque tengo 2, a decir, mamá, hoy vamos a hablar de Japón. ¿Y sabías que vamos a hablar? O sea, están aprendiendo y los papás ya no nos damos cuenta de eso. Que sí, que la escuela sirve para eso, para que un profesor les dé información, que aprendan, que tengan los conocimientos que se llama cultura general y que sepan que existe un país que se llama Rusia. Y hoy les iban a enseñar, precisamente, la historia de las matrushkas, ¿no? Y yo le dije a mi hijo, cuando llegues me la platicas. ¿Te la sabes, mamá? Y dije, no me acuerdo, la verdad. Le dije, mejor cuando regreses tú me la platicas. Entonces eso, pero fíjense, los papás ya no tienen tiempo para eso. Los abuelos menos. Entonces dejarlos ahí es quitarles la oportunidad de conocer, de despertarles la curiosidad por viajar e ir a esos lugares.
Había maestros, les digo yo, en escuela pública, tenía una maestra de artes plásticas. Por eso te dije, yo creo que yo fui muy afortunada y muy privilegiada. Les hablo de hace muchos años, de algunos años, apenas antier, ¿no? De apenas antier. Pero entonces antier, cuando iba a la escuela, tenía una maestra de artes plásticas. Y aparte del dibujo y el grabado y todo eso, ella viajaba mucho y nos enseñaba unas diapositivas. En ese entonces no había cañón, ni computadora, ni nada de eso. Ay, que era antier, ¿verdad? Perdón. Entonces, sí, ya había. Entonces, con las diapositivas, no sé si sepan, que eran como unas plaquitas de unos negativos, con unos cartoncitos alrededor del negativo, les estoy hablando de la prehistoria, y los proyectaban en el cañón y tú veías. Yo me acuerdo que ahí nos enseñó, ella era de artes plásticas, nos hablaba del arte y del arte barroco y de todo, del todo el arte colonial. Entonces nos enseñaba edificios de España, de Bruselas. Me despertó la inquietud de viajar. Y algo por lo que tengo que decirles es que yo he viajado muchísimo a donde he querido, por esa maestra que sembró esa semilla. Y así muchos van dejando todo eso, que tuvo algo muy importante también que no hay que perder de vista, vocación, algo que no todos tienen. Y cuando ocurrió esto de la herencia de plazas, lo que sigue ocurriendo, no me consta, pero sí se escucha, la herencia de plazas y todo, no siempre hay vocación, ¿no? La venta. Y la vocación es algo muy importante porque, como dices, hay carencias en las escuelas públicas, pero un maestro con vocación se las ingenia para sacar el cañón, ahorita la tablet, lo que sea, para dar esa calidad que a lo mejor no la obliga el sistema, pero que desea compartirla. Tenemos que hacer una pausa, pero al volver vamos a hablar de esta deficiencia también que yo conozco. Niños que llegan a cuarto de primaria y no saben ni siquiera multiplicar. Y ese sistema que controla ese avance, ¿dónde va a quedar? ¿Quién nos va a volver? Aprendí que todas y todos los mexicanos deberíamos tener los mismos derechos. Por eso ahora soy un activista que exige que todos tengamos derecho a la seguridad y a la justicia. Si no hubiera ejercido mi derecho a aprender, no habría descubierto la pasión por defender los derechos de otros. No se confundan, aprender es un derecho. El cuarto tema, ya hemos tocado la mayoría, es el tercero es la educación incluyente. Preocupante. Quiero comentar que Katia de Artigues, columnista y periodista también, pues de plano un día se fue a parar afuera del Palacio Nacional a protestar y decir educación incluyente. O sea, que por Dios, ¿no? Justo hay diferentes tipos de personas con discapacidad y la exclusión está malentendida ahora. Ya superamos, aunque todavía hay que decirlo por la brecha social que existe, pues sí, hay niños de comunidades indígenas que no tienen los accesos y que era excluyente por la lengua, ¿no? Pero eso es fácil, como tú dices, ya no hay que hacer listas ni categorías, por supuesto que hay que incluirlos, ¿no? Pero la exclusión ya no es económica nada más, la exclusión ya no es de urbanización o de rural. La inclusión tiene que ver justo con las diferentes discapacidades, y ya no solo es Down, ya no solo es parálisis cerebral, ya hay muchas más. Hay autismo, todas las derivaciones del autismo, hay TDA, y todos estos trastornos del neurodesarrollo son una discapacidad y que no son visibles. Entonces no ves al niño con una discapacidad física que no puede caminar o tiene rasgos distintos de parálisis, o no. Pero es una discapacidad de neurodesarrollo y tienen que estar en escuelas regulares, le llaman, ¿no? Por su desarrollo, porque lo que tú dijiste, porque en una sociedad vamos a convivir todos y en una sociedad nos tenemos que abrir paso todos y tenemos que buscar el trabajo, la oportunidad profesional que se requiere en este país, no en otro, ¿no? No en mi casa, no con mis abuelos, a menos que mantengas entonces a tu hijo encerrado en tu casa. Perfecto, y está bien. Pero el día que faltes tú, no lo preparaste, no tuvo las herramientas y se va a salir a enfrentarse con esta sociedad. Y esta educación incluyente es indispensable y está quedando fuera, ¿no, Jennifer? Sí, y como mencionas, la exclusión que vivimos en México es multifactorial. Entonces, en 2017
publicamos nosotros un estudio que se llama Todos, que fue como una investigación sobre eso. Y lo que encontramos fue eso. Hay exclusión, ahorita fuera del aire estábamos hablando de la situación en Ecatepec. Hay exclusión por violencia. Entonces, por niños que están creciendo y viviendo en contextos de tanta violencia, que eso representa una barrera para ellos para que puedan aprender y participar en las escuelas. Hay exclusión por orientación sexual, hay exclusión por el tipo de familia, ¿no? Yo soy de Estados Unidos y en la escuela de mis hijos, que son mexicanos, que nacieron aquí, les dicen gringos. Los gringos están aquí y mis hijos están como que, pero ¿por qué? ¿No? Entonces, hay como que, como mencioné, como que tantos tipos de exclusión que ni sabemos ahorita qué significa todo eso. Y lo que necesitamos es asegurar que realmente tengamos, por ejemplo, la formación de los docentes. Tiene que ser una formación para el aprendizaje incluyente, que todos, no importa de dónde vienen, quiénes son, a qué aspiran, todos pueden estar allá, todos pueden aprender con sus pares, con sus compañeros en el aula y todos pueden participar. Entonces, eso tiene que ser la meta. Y eso significa insertarnos en un proceso de siempre estar identificando y quitando barreras. Y la parte de la formación de los docentes, la parte del currículum, ¿no? Entonces necesitamos un currículum suficientemente flexible que puede adaptarse de nuevo, a los intereses, necesidades, aspiraciones de cada niña, de cada niño. La parte de infraestructura, la parte del gasto, ¿no? Entonces, gasto equitativo, gasto para apoyar la inclusión. Entonces, realmente la inclusión es un tema bastante complejo que requiere muchos cambios en nuestro sistema educativo, pero la base, de nuevo, tiene que ser desde la Constitución, que tenemos una concepción de inclusión adecuada para todo lo que tiene que seguir después de eso. Jennifer, ya nos tenemos que ir y la discusión está en la Cámara de Diputados. Ustedes ya fueron a los foros, ya expusieron, ¿no? ¿Qué se espera ahora? Ahorita estamos a la espera del arranque de las discusiones formales en la Cámara, en las comisiones de educación y puntos constitucionales en la Cámara de Diputados. Estamos a la espera del dictamen que van a discutir. Eso lo esperamos para la próxima semana y después de eso irá al pleno de la Cámara de Diputados y de ahí al Senado y de ahí a los estados. Nada más en un segundo, ¿hubo apertura, hubo escucha? ¿Los encontraste a los legisladores como abiertos a escuchar? Sí, nosotros hemos pasado mucho tiempo con los diputados en los últimos 2 meses de todos los partidos y yo creo que sí hemos visto que quieren hacerlo mejor para el país. Pues muchísimas gracias. Jennifer O'Donoghue es directora general de Mexicanos Primero. Vamos a seguir pendientes de este tema. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Fabi. Gracias a ti. Gracias a ustedes por participar. Hubo Twitter, si ya no nos pudimos leer, comentarios en Facebook, pero bueno, ahí están nuestras redes sociales y métanse a la página de Mexicanos Primero para ver todos los estudios y lo que hay. Gracias. Quédese en Excelsior Televisión.